Hola, bienvenidos a Popurrí en Blanco. Yo soy su host, Daniela Blanco, y esto es un podcast sobre todo y nada. Un popurrí, una hoja en blanco. Bueno, hola, bienvenidos al episodio de hoy. Este es un episodio que incluye groserías. Pues desde el nombre. En el título. Entonces, si tienen problemas con las groserías, les recomiendo que no oigan este episodio. Pero el episodio de hoy es ¿qué putas es el cólico? Y ¿por qué la grosería? Y yo creo que para mí es muy importante, es porque yo tengo una relación particular con el cólico. Y es una relación de ira, una relación que merece que yo use una grosería en el título. La invitada de hoy es mi mamá, Viviana ¿Que es Melo. una experta? No. Que es una experta, igual que todos nosotros, no son una no experta en... pero jugamos a ser expertos, y eso es lo más divertido de todo. Okay. Viviana Melo, Viviana con B larga, por favor. Las dos. Igual que Daniela con doble L. Toda mi vida yo pensé que era mi mamá la que me había condenado a tener que tener como una segunda parte de mi nombre, es decir, Daniela con doble L, como ella, Viviana, con B larga ambas. Pero hace relativamente poco me enteré que no, que había sido mi papá el que me había condenado a esa suerte. Total. Y que mi mamá entendía de toda su vida lo que es vivir con esa suerte. Con Diana, con B larga, ambas, toda la vida aclarándolo. Y todavía tengo problemas con mi nombre. Y hay cosas que uno... Ahorita, hace poquito, una hora, encontramos un ¿cómo se llama? Un certificado, un diploma de una cosa que dice Daniela con una sola L. Entonces, pues esa no soy yo. Recuerden, Daniela con doble L. Bueno, entonces, el episodio de hoy, como ya dije, es ¿qué putas es el cólico? Y para empezar sobre el cólico es como un gran fenómeno, según yo. ¿Qué es el cólico? O sea, como de entrada, ¿qué dirías tú? Como en términos súper sencillos, en una frase, ¿qué es el cólico? Es un dolor abdominal que se produce cuando uno tiene la menstruación. Ok, fabuloso, me encanta. Yo tenía escrito un dolor que es como nace a raíz de la menstruación, un dolor, pero ahí me faltó abdominal, porque es importante, pues es en el abdomen, es en la zona, pues, ni siquiera en abdominal baja, donde se encuentra el útero. Para entender, primero, pues, qué es el cólico, no para entender, pero pues digamos que el cólico nace y existe y es parte de nosotras, el cólico menstrual, porque el cólico también es un término genérico para cualquier dolor abdominal, como dices. Entonces, en este caso estamos hablando del cólico menstrual, que experimentan solamente las personas que menstruan. Las personas que tienen útero. Porque pareciera, dentro de toda la literatura, que no necesariamente tienes que tener la menstruación. Hay mujeres con la menopausia. La menopausia significa que tú ya no menstruas, que tienen cólicos porque tienen endometriosis. Y la endometriosis es parte de la razón, entonces... Personas con útero. Personas con útero. Excelente servicio. Entonces, ¿qué es el ciclo? Lo más importante de esto es que ocurre por el ciclo menstrual. ¿Qué es el ciclo menstrual? Muchas veces uno habla del periodo como los días en los que está menstruando, pero no, pues el ciclo menstrual es todo. O sea, son los 28 días que es el ciclo hormonal. Como lo definen muchas veces, es desde el primer día que tienes la menstruación hasta el día antes a que te vuelve a llegar. Ajá, Ese es el ciclo. El ciclo es todos los días de nuestra vida. O sea, en realidad nosotras como mujeres todos los días de nuestra vida estamos en parte del ciclo menstrual. El ciclo menstrual. No necesariamente menstruando, pero en parte del ciclo menstrual. Uh-huh. Se supone que el ciclo menstrual dura 28 días. O así lo explican, yo digo que para propósitos de estudio, de facilidad. Porque en realidad no tiene que durar 28 días. Hay muchas, o la mayoría de mujeres tienen rangos. Entonces, pero para que sea fácil, para la facilidad del estudio, el ciclo menstrual dura 28 días y la ovulación es en toda la mitad en el día 14. Entonces, el ciclo menstrual, ¿qué es? O sea, más allá de que es el ciclo menstrual, y entonces el ciclo menstrual es este ciclo hormonal que tienen las mujeres, que su propósito es facilitar la reproducción de la especie, en este caso.
dura, entre comillas, o sea, el ciclo menstrual dura entre la pubertad y la menopausia. Es como, no porque antes de la pubertad o después de la menopausia no haya hormonas, pero no se sigue cumpliendo este ciclo exactamente igual, con las mismas hormonas que se cumple, pues, antes de todo eso. Nosotros tenemos, el ciclo tiene dos fases, la ovárica y la uterina. Ujú. ¿Por qué? Porque en el ovario se producen pues, los óvulos, que tienen otro nombre que ya no me folículos, Películas. y en el útero se prepara para recibir ese folículo o sí, si está fertilizado, o sea, el embrión. Entonces son dos espacios de nuestro cuerpo que están alternando hormonas para que las hormonas le mandan, es decir, el salir de las hormonas manda una señal tanto a los ovarios como al útero para que cada uno haga su correspondiente trabajo. Entonces, en la primera parte del ciclo, el ovario está produciendo los folículos que podrían volver embrión y el útero está preparando el endometrio o el ambiente para que ese embrión crezca saludablemente. Y entonces lograremos tener la reproducción que queremos, que es la función que tiene el ciclo, que nosotros como raza humana sigamos sobreviviendo. Y después de la ovulación, que como bien mencionaste es la mitad del ciclo, entonces las hormonas, al haber un cambio, porque ya hay folículos que están preparados para ser fertilizados, empieza el proceso de si se fertilizó o no. Si se fertiliza y llega al útero, entonces el útero empieza a producir otras hormonas que hacen que se mejore ese ambiente. Si no llega un embrión, entonces se producen otras hormonas que le dicen al útero, por favor deseche todo esto, porque esto, lo que llega, esto no lo sabía yo, esto lo leí, lo que llega cuando llegan los folículos pueden llegar también folículos que no están suficientemente, que no son buenos, llegan también a este ambiente al útero. Entonces ellos se van muriendo a medida que no reciben las hormonas que necesitan recibir y pues, si hay fertilización no la reciben y si no hay fertilización tampoco. Entonces todos esos folículos malos se quedan también en el útero. Llegan también al útero, entonces es necesario que el útero los limpie. Al limpiarlos, cuando ya definitivamente se da cuenta que no tiene que hacer el ambiente de embarazo, entonces es cuando lo expulsa. Y ya llega el momento en donde estamos menstruando. Y esa menstruación, el producir esa expulsión de ese endometrio que ya no es necesario y que tiene mugre, Sí. por decirlo de alguna manera, entonces es lo que produce que tengamos los cólicos. Ok, very well. Yo sobre eso me parece súper interesante. Yo también como que veía eso y me pareció como yo no sabía esto. En mi cabeza todos los mamíferos menstruábamos, ¿no? Y no es así. Hay muy pocas especies, los micos, los simios, que no son lo mismo. Los micos son los que tienen cola y los simios son los que no tienen cola. Los murciélagos. Los murciélagos. La musaraña elefante. Y los seres humanos, que al final de cuentas igual caemos debajo de la umbrella de los simios. Pero lo que sí es que todos somos mamíferos. Todos los que somos mamíferos, ciclo pues. menstrual, somos mamíferos. Pero somos muy poquitos los que menstruamos. Que no sabía eso. Yo tampoco. Y dentro de esa información también hay una cosa que es particular pues había varias cosas que eran como súper interesantes, que me parecían como súper interesantes de eso. Y era, ejemplo, que para las mujeres Homo sapiens, las hembras Homo sapiens, el embarazo es supremamente, no quiero decir difícil, pero ejemplo, yo veía, y era muy divertido ver este video, lo primero es, el óvulo, una vez fertilizado,
con el esperma, pues, tiene 50% ADN de la mamá y 50% ADN del papá. Esto significa dos cosas. La mamá como, quiero decir, como cuerpo, como ente biológico, lo que necesita para la sobrevivencia de la especie es darle todo lo que necesite al cuerpo del bebé o a su bebé. Pero se encuentra después como el bebé no solamente es el ADN de la mamá, sino también el ADN del papá. Muchas veces los fetos también como célula buscan su propia sobrevivencia. Y por por este ADN del papá, por decir así, que no es igual al de la mamá, empiezan como a tratar de sacar mucho más nutrientes y todo lo que sea de la mamá. Entonces se entabla como lo decían, como un tug of war, una guerra entre cuánto te quito y cuánto te puedo dar y cuánto no te puedo dar y tan. Entonces eso me parecía como supremamente interesante y es supremamente costoso para el organismo humano de la hembra Homo sapiens tener un embarazo. Es supremamente costoso. Cargar a un bebé es supremamente costoso. Y por eso, parte de la razón por la que está acá mi madre es porque yo estuve ahí adentro. Yo fui ese feto que le robaba nutrientes. Y le quitaba no quiero decir ganas de vivir, claro que no, pero le quitaba como todas la energía total. Yo me acuerdo que yo trabajaba y después de almuerzo es que yo no podía con el cansancio, no podía. Yo nunca tuve sueño, yo siempre fui súper activa y cuando estuve embarazada me tocaba, yo afortunadamente tenía oficina propia, entonces yo cerraba la puerta, tenía escritorio, pues no tenía silla ni tenía un escritorio y mi sillita y yo me ponía así. Y me quedaba profunda, pero si yo no hacía eso yo no podía seguir trabajando porque el cansancio era todo, absolutamente todo. Y yo, después de tu embarazo, del embarazo tuyo, que fuiste la mayor, quedé con un problema en la columna. Yo no sabía eso. Que yo ya no aguanto estar boca arriba mucho tiempo, porque pues fue como una presión. Lo que me dijeron en ese entonces era que el bebé ejercía una presión en alguna arteria, en algún paso, y eso se debió haber quedado o enredadito con un hueso o disminuido por el peso, no sé. Pero entonces yo hoy en día no logro estar mucho tiempo boca arriba. Yo no sabía. Mi mamá está contando de las causas así terribles de lo que le hice siendo un feto. Pero sí, entonces hay como es muy costoso para el cuerpo de la hembra Homo sapiens cargar un feto, cargar un hijo. ¿Cómo se le quiera decir? En términos biológicos un feto, en términos emocionales un hijo. Y también había como un montón de otras cosas, como si bien hay como una pelea entre lo que el bebé requiere y lo que la mamá puede o no puede dar. También, por ejemplo, en la mayoría de mamíferos, tampoco sabía esto, si algo está saliendo mal con el embarazo, el animal puede o expulsar el feto o reabsorber el feto. Eso pasa, como que, lo absorbió, literal. Las mujeres Homo sapiens no podemos hacer eso. Y por otro lado, la placenta, que es de donde nosotros como bebés nos alimentamos y sacamos todos nuestros nutrientes, en la mayoría de mamíferos también está separada del sistema circulatorio de la mamá, mientras que en los humanos no. Nosotros estamos directamente conectados al sistema circulatorio de la mamá. Por eso es que no se puede, por eso es que una mamá no puede expulsar a su hijo, porque se podría desangrar. Tal cual. Porque no es como... Ahora, una mamá sí lo puede expulsar antes de las 9 semanas, por ahí, que es cuando la placenta está verdaderamente en su puesto. Sí. Las primeras 9 semanas de embarazo, 8 a 9 semanas, el bebé sigue peleando como todos los nutrientes que hay en el organismo de la mamá, quitándoselas de su organismo en general. Okay. Ya a partir de la semana 9 que ya todos los nutrientes realmente le llegan al bebé a través de la placenta. Entonces,
no se puede expulsar, no se puede reabsorber, como pasa en la mayoría de mamíferos, si algo está saliendo mal, sea lo que sea. Entonces, por eso es que, como decías ahorita, la menstruación es como una ventaja evolutiva, es lo que hizo el cuerpo para deshacer, para que no sea, no quiero decir tan fácil, pero para deshacerse de todas las cosas que no son, entre comillas, útiles, siendo Esa es la palabra, que no son útiles, porque muchas veces no es que están dañadas, sino que ya no son útiles, ya un folículo que se murió, que no prosperó y que no creció suficiente, ya no es útil y está ahí, entonces hay que lograr expulsarlo. Y sí, o también hay, por ejemplo, hay fecundación, pues hay momentos en los que se fecunda el óvulo, pero no funciona bien, o también lo que hablaban es literalmente la sobrevivencia del más fuerte. El útero también viene siendo el endometrio, y el útero es relativamente hostil para los óvulos, para que no cualquier óvulo pueda adherirse, sino que sea un óvulo suficientemente fuerte y también como invasivo para que se pueda dar todo a término, porque si es uno que es como medio mild, es como yo, o sea, está bien, sí, puedo ser un niño, pero no está totalmente convencido, todo eso puede resultar en complicaciones, entonces es más beneficioso para el sistema expulsarlo de una vez, para que no vaya a haber complicaciones más a futuro. Más adelante. Otra cosa que me parece, como yo estoy ñoña, súper ñoña, a mí el tema de hormonas siempre me ha parecido fascinante. Y como entender la relación de las cosas me parece como crazy. Pero hace poquito, pues también ahorita haciendo toda la investigación, el ciclo menstrual también está, pues suena tonto, pero está relacionado con el cerebro. Pues el cerebro al final es como el que motherboard de todo, el que manda las órdenes de todo. Entonces hay una conexión del hipotálamo, glándula pituitaria y ovarios / útero, que bien como decías, son dos, quiero decir, ciclos diferentes, que no son diferentes, o sea, sí son diferentes, pero complementarios, pasan en paralelo, al mismo tiempo. Mientras los folículos están... Sí, no pasan al mismo tiempo, porque por ejemplo, cuando tú estás menstruando, ya el ovario está empezando a producir los folículos. Uh-huh. Mientras que el endometrio no se está produciendo, se está descargando. Descargando. Pero todo eso, exacto, pero todo eso tiene como un tema hormonal que para mí es fascinante. Entonces, por ejemplo, ya como el tema más, como nitty-gritty del tema hormonal, por ejemplo, la razón por la que eso pasa es que en realidad el estrógeno es el que está como, es el responsable de crear el endometrio, como de empezar a crear todo este inner lining del útero. Cuando están creciendo los folículos empiezan a crecer. Aparece la progesterona. Pero ni siquiera aparece en ese momento la progesterona. En ese momento está el estrógeno. La progesterona se libera cuando, contexto, nosotros siempre no puedo decir un número, pero pongamos un número. Cada vez que tenemos un ciclo, al principio de cada uno de los ciclos, se empiezan a crecer unos folículos. De todos los folículos, uno va a ser el elegido, que va a ser el que eventualmente va a ser el óvulo que sale, que es expulsado. Pero son varios que se empiezan a crecer para ver a cuál le va mejor. Esto es... ¿Cuál es más fuerte? Siempre es buscando el que es más fuerte. Literal. Como entonces, para que no sea solo uno, entonces el cuerpo hace, hagamos 5, a ver a cuál le va mejor. Una vez ya hay uno que está creciendo más que los otros, ese empieza a requerir más energía y los otros empiezan como a achicarse. Una vez sale el óvulo y el folículo están como en una misma cosa, el óvulo está dentro del folículo, una cosa así. Cuando sale el folículo del ovario y sale un óvulo, ahí se forma un pequeño quiste. Y sí, cada vez, en cada menstruación, hay un pequeño quiste. Ese quistecito es normal y es natural. Por eso, por ejemplo, yo vi un video de una ginecóloga que decía que a ella no le estresa, pero pues que muchas veces a uno le hacen una ecografía y entonces le dicen, ¡ay, tienes un quiste! Y uno, ¡ay, cómo así que tengo un quiste! Tengo que ir al ginecólogo. Y entonces uno va corriendo al ginecólogo, ¡tengo un quiste! Y es como, sí, uno siempre tiene un quiste, es normal, porque ese quistecito del que sale el óvulo, ese quistecito
es el que produce toda esta progesterona. Cuando la progesterona lo que se encarga es como de que el endometrio se quede como está. Como de ya crecimos, ya está chévere, está bacanísimo, manténlo ahí, porque tenemos que ver qué pasa. Porque vamos a recibir un bebé. De pronto vamos a Porque de recibir pronto vamos a recibir un bebé. Sí, sí. Y con el mismo tiempo, ese quiste, naturalmente, se va, digamos, desapareciendo. Se va yendo, se va muriendo, entonces deja de producir progesterona. Naturalmente, como no, las cosas no duran por siempre, digamos que el quiste vive 14 días, por ponerlo fácil. A los 14 días, como el quiste se murió y ya no hay más producción de progesterona, al no haber producción de progesterona, es que el útero expulsa todo su endometrio. ¿Qué pasa? Que era lo que decías. Cuando sí hay una fertilización del óvulo, es el mismo óvulo, no el quiste, el que dice, ay, progesterona. Sí, y ahí es cuando empieza lo que te digo, que en ese momento lo que lo está alimentando es la progesterona que hace que el ambiente del útero se mantenga bueno para ese embrión mientras llega la placenta a reemplazar. Que es fascinante, porque entonces yo decía, a mí me encanta pensar, no sé, yo no sé si esto le pasa a las demás personas, pero era como, entiendo la razón de por qué, o sea, ahora entiendo por qué porque la menstruación sucede, no es una cosa de, tiene que pasar, sino es literalmente, como ya no hay producción de esta hormona, que es la que hace que se mantenga, pues ya no se puede mantener, es que es obvio, es clarísimo. Yo estaba como, wow, this is mind-blowing. Y hay veces cuando uno está embarazado, que empieza a sangrar, lo que hacen es ponerle dosis de progesterona, porque el embarazo está todavía muy, muy al principio, y entonces asumen que la razón pues obviamente de la descarga de sangre es que no hay suficiente, o sea, el cuerpo no está produciendo suficiente progesterona, el cerebro no está recibiendo, todo el sistema no está recibiendo la suficiente progesterona que necesita, y entonces hay veces, o sea, es difícil tomar la decisión porque muchas veces es el mismo sistema que lo que tú mencionas que tienen la habilidad los otros animales de expulsar a su cigoto, a su embrión que realmente no está tan bueno. A veces también es eso lo que pasa con un embarazo, que el embrión no está tan bueno y por eso no está mandando suficiente progesterona. Entonces es tomar la decisión, si es muy pronto, es muy seguramente que el embrión no está tan bueno, o sea, igual nosotras las mujeres no lo sabemos tan pronto como para que si empezamos a manchar ya sepamos que estamos embarazadas. Muchas veces yo creo que muchas mujeres, y ya teniendo claro bien cómo es el proceso, hoy en día tengo claro que hay muchas mujeres que pueden tener, cuando uno se le demora, cuando le dicen que el ciclo fue más largo, es probable que uno haya tenido un embarazo, así sea, no porque uno pudiera haber quedado embarazada, sino porque el cuerpo hormonalmente creó un embarazo. Entonces, como no está el embrión perfecto, pues entonces, o hay veces que el embrión es tan débil, que sí es un embrión, pero es tan débil que no pues digamos que no sobrevive. Entonces, no es uno mismo el que lo hace, es el mismo organismo que tiene esa inteligencia de saber que si no estás produciendo la suficiente hormona es porque no eres el embrión fuerte que yo quería que tuvieras. Pues digamos, yo como organismo, máquina perfecta, porque pues el cuerpo definitivamente es una máquina perfecta, que cumple todas estas funciones. Sí. Y ahí también viene pues lo que dices, lo que mencionas un poco, y es cómo, si bien no está bien y no está mal, son decisiones que tomamos en la vida, pero cómo la medicina y todas estas cosas externas que tenemos como para el cuerpo y para cambiar el cuerpo y todo eso, como juegan un rol también en un montón de cosas que pueden pasar, pueden no pasar. Ya también podría uno irse por el camino de ya engineered babies y cómo uno puede, o sea, diseñar bebés y como todas estas cosas que a medida que vamos avanzando se van volviendo tan locas. Pero pues sí, si tú le preguntarás a una Homo sapiens hace 70,000 años, pues te diría, pues güey, si el bebé no puede solo, ¿cuál progesterona ni qué carajos? Eso no va a ser un bebé
que vaya a poder vivir una vida sobrevivir feliz, sobrevivir a esta vida tan difícil que vivimos. Entonces, ¿qué pasa cuando es necesario expulsar todo este tema del endometrio? Que, insisto, esos son, entonces, ya para entrar más como al endometrio, el endometrio está hecho de vasos que están también conectados a nuestro sistema circulatorio, o sea, y una vez esto pasa y se empieza como a ir, lo que pasa es que se constriñen estos vasos. Y entonces ya digamos que ya no está, no quiero decir como conectado, pero no es como que tengamos una herida abierta dentro, pero un poco sí. Yo me acuerdo una vez que yo me desmayé, porque como yo tengo síncope vasovagal, cuando a mí me llega, como que tengo una pérdida de sangre, y eso es normal, muchas mujeres se desmayan por eso, y entonces yo estaba en Alemania, y entonces yo le decía a mi tía, voy a morir, pero entonces estaba súper así pálida, entonces yo dije, pero no entiendo esto, ¿por qué pasa si está separado? O sea, si esto no es como si yo me hubiera abierto aquí y me estuviera sangrando, si no está separado de todo mi sistema circulatorio. Y mi tía me dijo, no. No está separado, lo que pasa es que se separa. Se separa para salir. Y pues digamos que si ya te está saliendo muy seguramente, pues sí está separado. Lo que pasa es que el dolor, dependiendo de la severidad, por decirlo de alguna manera, le produce a uno, o sea, el cuerpo tiene maneras de bloquear ese dolor como protección. Entonces, si te estaba doliendo mucho, si era un paso muy, muy fuerte, se vino una descarga muy grande, pues eso sí creó un proceso muy fuerte en tu organismo que tu organismo no quiso pues vivir consciente y se desconectó. Desmayó. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Primero se constriñen estos vasos. Para que evidentemente no tengamos, como digo, una herida abierta dentro de nosotros, sino que pueda, digamos, todo esto, que es como decirte una bolsita de agua y tú le haces tú la enroscas en una punta. Igual lo que quedó en la punta del otro lado, pues está lleno de agua, en este caso, pues sangre. Entonces, pues no es como que ya se cerran los vasitos y sale la cosa, no, igual hay pues como todas sabemos, una descarga de sangre. Y también es no solamente sangre, si bien pues como está todo este tejido, que su propósito era pues bien mantener el óvulo con vida y darle nutrientes y tales, pues todo eso tiene que salir. Y tiene que salir porque, como decíamos, es importante para el cuerpo poder hacer como un cleansing. O sea, nosotras una vez al mes estamos haciendo cleansing de hormonas. Del útero. La próxima vez no digan que no, estoy haciendo un cleanse. No estoy menstruando. No, estoy cleansing. Me encanta. Estoy limpiando mi organismo. Estoy en una limpieza, desintoxicación. Es una buena manera de verlo. Y lo que pasa en eso es que también como todo tiene que salir, entonces ahí vienen las contracciones que hace el útero para ayudar a toda digamos, este tejido a salir pues por el canal vaginal. Entonces, ¿qué son los cólicos? Los cólicos, al final de cuentas, son las contracciones uterinas que en el 99% de los casos ocurren durante la menstruación, que son para que el útero pueda sacar todas sus cosas. Se preguntará uno, ¿por qué es necesario? Porque, como me pregunto yo, ¿por qué es necesario? Y la respuesta es porque lo es. Sí, o sea... Sí, porque al final viene siendo necesario. Yo digo, ¿por qué es necesario? Porque es necesario, duela, porque ¿no? No es necesario que duela. No, y ahí es en donde el problema, digamos, tiene que ver con el organismo y cómo el organismo tolera o no tolera el dolor. Uh-huh. Y cada organismo es completamente diferente. Uh-huh. Entonces, la contracción se tiene que dar porque por la forma del útero, por la gravedad, por el proceso, por el espesor de la sangre y lo que es el canal
Pues decir, el útero no está de una manera tal que el día que el endometrio ya no es endometrio, digamos, ya no está fijado a las paredes y se vuelve sangre, pues que tú te puedas parar y entonces él escurre y lo dejaste secar. No, no es así. Entonces la única manera que salga es pues así como nace el bebé. Lo que pasa es que el canal es muy pequeño y la sangre es espesa y es gruesa y tiene coágulos. Entonces eso, digamos que así estuviéramos paradas, y si estuviéramos paradas pudiera chorrear, es espeso y tiene coágulos, entonces no va a escurrir, se tapona, claramente se tapona, entonces tiene que hacer movimientos de contracción para que eso pueda pasar, como pasa la comida hacia abajo, como digamos, todos los procesos nuestros, el mismo bombeo de la sangre. La sangre pasa por todo nuestro organismo porque digamos, las venas y las arterias se están contrayendo. Claro. La gente lo dice, están bombeando. Es exactamente lo mismo. Y en ese bombeo, y no es el bombeo lo que produce el cólico, es la rapidez con la que logra hacer pasar ese líquido, que es esa sangre, más esas cosas que tiene, y por eso no todas tenemos exactamente el mismo dolor, porque si mi proceso de contracción es suficientemente rápido, es más rápido por efectivo, realmente, es más efectivo, y es más efectivo porque mi sangre puede ser menos gruesa, porque mi sangre puede ser menos cargada de coágulos, todo eso hace que no sea algo que uno puede definir, esto tiene un dolor 5. Todas las mujeres tienen cólico. Yo nunca tuve cólicos. Y yo nunca tuve cólicos, y mirando para el podcast, yo decía, es increíble porque yo tuve endometriosis. Y se supone que la endometriosis es de los procesos más dolorosos que tiene la mujer digamos, en su parte reproductiva. Quien tiene endometriosis tiene mucho dolor. Y yo no tuve dolor. Y yo me acuerdo mi pelea con mi médico cuando a mí me hicieron el tratamiento de la endometriosis, cuando cuando ya terminó el tratamiento y me llegó por primera vez, entonces el médico me ha dicho, tiene que cuidarse porque la droga que le dan a uno para la endometriosis, la que me dieron a mí, no es anticonceptiva, pero tiene efectos terogénicos, creo que es algo así que se llama, que es que produce malformaciones en el feto. Okay. Entonces, para estar segura que se había eliminado todo trazo de esa droga que me dieron para la endometriosis, el médico ha dicho, pues es decir, se supone que si como ya no debía tener droga, pues el medicamento en mi organismo, por lo que ya menstrué. Pero él me dijo, para estar seguros de que no vamos a tener problemas con el bebé, entonces simplemente se cuida mucho entre la primera y la segunda vez que le llegue. Entonces a mí me llegó la primera vez y no me llegó la segunda vez. Entonces yo llegué, perdóname, pues la primera me cuidé, me llegó la segunda, y entre la segunda y tercera no me llegó. Entonces Vivianita está embarazada. Y Vivianita llegó ante el médico y el médico le dijo, no está embarazada. Yo creo que eso es un ciclo anovulatorio. Me acuerdo perfectamente que me lo dijo así. Me mandó una pastilla que era progesterona para que después eran 5 días, y entonces a los 5 días, como no me llegaba, la suspendía, entonces ahí ya me bajaba Y yo volví al siguiente mes, o sea, entonces me llegó por las pastillas, y al siguiente mes no me llegó. Entonces yo llegué ante el médico otra vez diciéndole, tengo otro ciclo anovulatorio. Como yo soy médico, entonces yo solita le dije, tengo otro ciclo anovulatorio. Y él me dijo, no, eso no es posible. Entonces yo le dije, ¿cómo así que eso no es posible? No, nos toca mirar qué pasó, no puede ser, esto es raro, esto es extraño. Y yo me acuerdo que yo me puse furiosa. Y le dije, pero usted ahora ¿con qué me va a salir? Yo muy molesta, yo decía, no puede ser. Y entonces me dijo, Viviana, ¿usted por qué se pone así? O sea, usted nunca tuvo síntomas. Yo realmente, mi hermana es un poco como tú. Okay. Andreita tiene unos ciclos, o sea, unas menstruaciones, unas mensis terribles, pobrecita. Y yo decía, pues tan exagerada, esto es puro show. Yo siempre dije que era porque Andreita era consentida.
toda mi vida estuve convencida de eso, hasta ese momento, 1999, que el médico me dijo, es que usted no presentó síntomas, o sea, su endometriosis es de lo más extraño que yo he tenido, porque normalmente a las mujeres les duelen los senos, les duelen le dan mucho cólico, y eso ya es, pues les da una idea de que hay algo más. Yo me ponía bastante irascible cuando 2 o 3 días antes de que me llegara el periodo. Me acuerdo que cuando yo supe que existía o que alguna mujer se había salvado de la cárcel, pues de pasar muchos años en la cárcel, aduciendo un dolor intenso porque tenía la menstruación cuando mató al marido, que le estaba metiendo cacho. Entonces yo dije, ok, o sea, eso fue el momento como que yo empecé a entender que sí, que yo había sido privilegiada con que a mí fuera simplemente un momento en donde me ponía irascible, pero más nada. Qué loco eso. Yo ahí quiero decir que me parece muy loco porque me parece fabuloso que tú estés acá. Porque yo hice un poll en Instagram. Porque yo sé que a mí me dan cólicos muy fuertes. Mi relación con la regla es como horrible, como de verdad, fuck. Y es incapacitante. La gente no entiende, sí. La gente que no lo ha vivido no entiende. Es una cosa como de verdad. Y mi mamá me ha tenido que ir a buscar a la universidad porque estoy así toda... así como igual, como les digo, como además tengo síncope vasovagal, entonces todo el tema de la sangre y la pérdida de sangre, yo me desmayo, estoy así, parezco un vegetal, no puedo con mi vida, me ha tenido que ir a recoger, o sea, me pongo así. Y es, o sea, casual, normal, eso es como toda mi vida. Pero yo pensé, porque al final en esta casa en la que yo vivo, hay 2 mujeres, mi mamá y yo. Entonces en mi cabeza era como un 50 o 50% la gente que tiene cólicos y la gente que no tiene cólicos. Pero en el poll que conduje en Instagram, vale la pena aclarar que esto no es un método científico, que las 3 seguidores que tengo me contesten. que tienen cólicos terribles. Sin embargo, de todas las personas que me contestaron, hubo un momento en el que yo pensé que nadie había contestado porque decía 100% y pensé que era solamente mi voto. Y me metí a ver y había un montón de votos, sino que todo el mundo había dicho que sí. El dolor es tan psicológico como es físico. Por mucho tiempo pensamos que el dolor era una respuesta al daño. O sea, como, entonces... Al daño del tejido, o sea. Al daño del tejido. Algo que te está pasando físicamente en tu cuerpo. Ergo, entre más grande es el daño, más pues grande más debería ser el dolor. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que no es así. Yo veía un video muy divertido de una historia en Londres, en no sé cuándo, 1995, o sea, reciente. De un man que... O sea, por eso, yo creo que por eso fue que ahorita está en boga el manejo del dolor. Okay. Porque es una ciencia que ha empezado a surgir ahora que pasó esto que vas a contar. Que un hombre, un carpintero, trabajador, uh-huh. Pisó una puntilla de 15 centímetros gigante y entonces el man... ¡ah! Porque además de todo le atravesó el zapato, la punta de hierro, todo lo que... Los trabajadores, esto lo sé yo pues por la empresa, tienen las botas de los trabajadores que hacen labores en obras, en la calle, tienen una punta dieléctrica, algo así se llama, que es como un refuerzo que tiene en metálico, es metálico, pero no es que sea un grosor así, pero le ayuda para que si le caen cosas y esto no se golpee tan duro, digamos, es una protección que tiene. Uh-huh. Y este trabajador le atravesó. Y el man, ¡ah! Entonces lo llevaron a la clínica y el man así, me voy a morir, todo le dolía, era como, este es el dolor más horrible que ha pasado en toda mi vida. Llegaron al hospital, le quitaron la bota y resulta que el clavo no había tocado su pie. Le había pasado entre así. Los dedos. Y el man se estaba muriendo del dolor. Sí, qué chistoso. Morido del dolor, el hombre. Y él sí estaba experimentando dolor. Estaba real, o sea, le dolía. Esto no era como él haciendo show, no, había dolor. Entonces ahí es como, bueno, entonces el dolor
es una mezcla de muchas cosas. Todavía realmente es como muy loco. Yo cada vez que estoy acá en el podcast, digo, todavía no entendemos completamente. Todavía no entendemos nada. Somos unos estúpidos. Y lo que entendemos puede llegar a cambiar. En este momento creemos que es verdad absoluta porque no hay una teoría que nos diga, que nos saca de nuestro error, pero eventualmente las cosas, es decir, las cosas son lo que parecen hoy. Mañana pueden ser otra cosa. Exacto. La Tierra fue plana por mucho tiempo, después fue redonda, ahora hay gente que dice que realmente siempre fue plana, en fin. También todo está abierto para opiniones, sí. Pero el dolor en realidad es, lo que pasa cuando el dolor es que hay un estímulo en el cuerpo, en la periferia del cuerpo. Las neuronas llevan esa información al cerebro. El cerebro procesa esa información y manda de nuevo al lugar donde ha sido tocado, porque también esto aplica para cualquier cosa táctil. Si yo me toco, es exactamente lo mismo que está pasando. El dolor son experiencias o mecánicas o térmicas o táctiles. Pero todas en contacto con los tejidos. Entonces hacen chut, va a mi cabeza, se devuelve y hay una información. ¿Qué pasa con el dolor? El dolor es como la forma del cerebro de protegerse de X, lo que le puede hacer daño. De lo que le puede hacer daño. Entonces, si yo toco algo que está caliente, es que es muy chistoso. Para mí, la sensación es que el dolor no es real. El dolor está en la mente. Sí, el cerebro sí, de acuerdo. O sea, el cerebro te está diciendo, quita la mano de esa superficie caliente porque te la vas a incinerar. Eso es el cerebro. Porque estás dañando tu mano. Protegiendo tus tejidos. Exacto. Pero no necesariamente el dolor es no, y no necesariamente el dolor es, pues como es diferente para cada persona, no es algo específico, es una respuesta que dependiendo de lo que tú sabes, sí, puedes, digamos, reaccionar de una manera o de otra. Como uno se quema con un plato caliente que no está muy caliente, pero uno como que empieza a sentir que está caliente y entonces uno ya se quemó y lo suelta y alguien más lo toca, es como, bro, pero esto no está caliente. Y después uno lo toca y dice, ay, verdad, tienes toda la razón, pero uno ya se quemó, o sea, el cerebro ya te dijo, calor, suelta, ¿sí? Total. Entonces es el cerebro diciéndote que dejes de hacer algo que es malo o puede ser potencialmente malo para tus tejidos, tu cuerpo, tu sistema, todas tus cosas. Pero por eso hay gente que dice que cuando no lo hipnotizan no siente dolor. O hay gente que tiene umbrales más altos, más bajitos del dolor, porque no es que el tejido te está diciendo esto me duele, sino es tu cerebro reaccionando a toda una serie de cosas diciéndote eso puede ser potencialmente peligroso para X. Entonces por eso también hay gente que tiene hipersensibilidad, porque hay muchas Pero lo que más... dicen con respecto a la hipersensibilidad es cuando el cuerpo está expuesto demasiado tiempo a un dolor, que es un poco lo que yo, digamos, pensaba, esto puede ser lo que le pasa a Daniela cada que tiene su menstruación, que has estado expuesta a este proceso que es fuerte para ti y seguramente es, vuelvo y digo, porque tu sangre es más espesa, porque tu canal es más angosto, y entonces te vuelves hipersensible, porque el dolor no es, digamos, como quien dice, no es físico, es cerebral. Sí. Es respuesta a unos estímulos, y entonces esos estímulos a la gente que para la que son fuertes, has estado sobreexpuesta, por decirlo de alguna manera, entonces generaste esta hipersensibilidad a eso. Puede ser. Sí, y tendría todo el sentido, y es como, y por eso es que también digo, y es loco, porque entonces es como, va como para los dos lados, es como el dolor no es real, y al tiempo es muy real, ¿sí? Como, yo no puedo decirle a nadie como, no, es que tu dolor no es real, porque a mí no me duele cuando me quemo, por decir cualquier estupidez. Sí. Así es. Porque es diferente. Por ejemplo, yo veo a la gente que cocina, que mete las manos en aceite hirviendo, y es como, y yo, güey, ¿no te duele? O sea, ¿qué te pasa? Y realmente no, porque entonces es como, hay una cosa como de la costumbre, que también lo lleva a uno a no sentir, o de la hipersensibilidad, entonces es como, va y viene, porque entonces como cada cuerpo es diferente, reacciona diferente, y experimenta son experiencias cosas diferentes. personales. Entonces es diferente.
porque también está, no sé, por decirte, como la hipersensibilidad ahorita pensaba, cuando uno come una cosa que no le gusta y la come muchas veces y muchas veces no le gusta, hay un punto en el que uno no tiene que comérselo, sino solo olerlo para que le den ganas de vomitar, por decirte cualquier estupidez. Tal cual. Es como esas, como hipersensibilidad o esa hiperexposición a algo que no está bien o que tu cerebro registra como no bueno, que entonces requiere más, una reacción más grande para que te mantengas alejado de eso. Puede ser, puede no ser. Pero entonces haciendo como full circle al útero y al cólico, son unas contracciones que pasan por una razón lógica, o sea, no es como jajaja, porque sí, yo también pienso, sí, pero es que a mí no se me encalambra la tráquea cuando trago, pero pues está cumpliendo unas funciones diferentes, como dices, hay diferentes tipos de sangre, mujeres, formas, olores, colores y sabores, entonces cada útero tiene que hacer, y por eso no siempre es igual en las mujeres. Hay veces que uno le duele mucho más, hay veces que le duele menos, hay veces que no duele, hay veces que uno se va a morir, hay veces que uno de verdad no le duele pero se siente mal, como que hay como toda una serie de cosas. Pero Yo estuve viendo y anoté, pero me toca mostrártelo, prostaglandinas, que Ok. dice que las prostaglandinas, estos ya son el efecto que hacen en la contracción del útero para, bien sea para la menstruación o para la esta, y me da la sensación que es una nueva, como que se han dado cuenta que eso es una posible causa de que sea más fuerte o menos fuerte, habría que El mirarlo, cólico. el cólico. Ok, yo lo que necesito son dos cosas. La primera es un examen que me haga, que me diga, no eres una pussy. Realmente tus cólicos son muy hueputas. Y la otra cosa que yo necesito en la vida es que, uno, que me digan que mis cólicos son una mierda para que yo pueda decir, como ven, no me lo inventaba todo. Y dos, que me den una solución a mis cólicos porque es una mierda. Entonces, para terminar, un rapid fire de tips. Mentira, no. De lo que a mí más me ha servido, y entonces yo también investigando toda la cosa, yo decía, hay dos cosas que, bueno, no, hay muchas cosas. A uno le dicen que haga de todo, ¿no? Porque también dependiendo del nivel de cosas, a uno a veces le mandan relajantes musculares, que si bien son contracciones musculares, si el relajante muscular te relaja, no me sirve por carajo. No te sirve. Por el contrario, necesitas algo que ayude a que esas contracciones sean efectivas. Sí, también puede ser. Hay gente que le mandan, ¿cómo se llama? Anticoagulantes, para que también salga más feliz la sangre y no esté más espesa. Y esa creo que puede ser una razón. O las prostaglandinas que alcancé a medio mirar, que son, porque es que lo que pasa es que terminan siendo hormonas y siempre meterse con las hormonas no es tan chévere, No fueron. pero afectan directamente al músculo, como a la contracción del músculo, Ok. Entonces, y lo que alcancé a medio entender era que cuando están muy elevadas, hacen un efecto en que el cólico sea más fuerte. Oh, ok. O sea, suprimir mis prostaglandinas. O pues hacer algún efecto de que sea, sí, de mantenerlas en un nivel no tan alto. Ok. Sí, puede ser. Calor, a mucha gente le sirve el calor porque pues el calor relaja. O sea, si uno se pone calor ahí encima, relaja. Hay gente que sirve, hay gente que no, para mí no me sirve. Todo esto son recomendaciones, no necesariamente que me sirvan a mí. O sea, cosas que utiliza la gente. Sí, pues que uno que leyó sirven. que sirven o que son. A mí que me sirve un montón. Hay estas cositas que son de contracciones. Gimnasia pasiva. Acá había una que era para quemar grasa sin hacer nada. Eso no se puede. Para el que esté pensando que es para eso, no se puede. Pero son estas maquinitas parecidas o iguales a las de fisioterapia, que lo que hacen es mandar pulsos eléctricos que hacen bzz, bzz. Entonces eso causa que se contraiga el músculo. Entonces, ¿por qué me sirve? Porque yo me lo pongo y lo que hace es también contraer todos los músculos abdominales. Eso debe ayudar a que pase lo que te digo, que aumenta la contracción y entonces hace que la sangre o que el efecto de lo que hace la contracción, que es expulsar, pues le estás ayudando a esa expulsión. Y si no, en el peor de los casos, me distrae el útero de sus propias contracciones con otra. Que sí. Rítmicamente así. Es como el útero está muy preocupado haciendo su tarea y entonces yo le pongo música y entonces empieza como tin,
tin, tin. Another one bites the dust. Entonces se le olvida el dolor o la tarea que está haciendo. Y por esa misma línea, otra cosa que siempre dicen que sirve mucho, pero pues eso ya para gustos colores, es un orgasmo. En el orgasmo, las mujeres tenemos también efectivamente contracciones uterinas. Entonces, sí también les sirve. El orgasmo es exitoso para ayudar con el dolor de la constricción del músculo del útero. Ahí habremos muchas que diremos, pero es que esto no es tan higiénicamente tan chévere. El orgasmo no necesariamente implica la presencia masculina. Uno, no solo necesariamente implica la presencia masculina. Dos, no necesariamente indica la presencia en el área genital. También se puede inducir, o pues inducir suena raro, también se puede tener orgasmos con zonas erógenas. Zonas erógenas, no la zona genital. Genitales. Para gustos colores, igual también puede haber el, ¿cómo se llama? Príncipe azul, que se sienta muy inspirado y diga, claro que sí, yo te ayudo con tu deed en este momento tan trágico en tu vida. Me parece muy interesante el tema. Me parece que nosotras mismas, que somos las que sufrimos los cólicos menstruales, no sabemos de dónde viene. Y entonces uno tiene que empezar a explorar de dónde vienen las cosas para poderles dar solución. Creo que buscar entender que sí son contracciones y por qué te sirve la maquinita del dolor de tu papá que le hace es por eso. Uh-huh. Y de alguna manera lo que te digo, entender que el dolor también tiene un componente, no es psicológico, sino un componente digamos que el cerebro gestiona de protección, pero que no es físico. Entonces también ayuda a que empecemos a explorar mecanismos que nos ayuden a sobrellevar el cólico menstrual de otra manera. De otra forma. Fabuloso, I love it. Piquidos, mua, mua. Ya tienen muchas cosas que intentar, mucho conocimiento al respecto. Y muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada de Popurrí en Blanco. Además, como no sé si saben, los que saben, los que no saben, este es el gran final de esta primera temporada, ¿no? Era muy importante para mí empezar la temporada con mi papá y terminar la temporada con mi mamá, porque it all goes full circle, como el ciclo menstrual, como el ciclo de la vida, como el ciclo de esta primera temporada de Popurrí en Blanco. Empezamos con broche de oro, cerramos con broche de oro. Daniela Blanco, Melo. Gracias por oírnos, gracias por oír esta primera temporada de Popurrí en Blanco. Ha sido fabuloso, ha sido un camino increíble de mucho conocimiento y mucho aprendizaje. Y ojalá sigamos en la próxima temporada. Gracias. Gracias por embarcarse con nosotros en este episodio de Popurrí en Blanco. Recuerden dejarles estrellitas al podcast si les gustó, compartir el episodio y si quieren hacer parte, dejar comentarios o hacer preguntas para los próximos episodios, seguirnos en nuestras redes sociales @popurrienblancopod. Manténganse curiosos.